Bienvenidos a Aterrador, el lugar en donde hablaremos acerca de los peores criminales, casos sin resolver y los sucesos paranormales más aterradores de esta realidad y de muchas otras. Recuerden que si están viendo esto desde YouTube van a poder ver algunas imágenes del caso o de los casos en el video y pues algunas sí se podrán mostrar, otras por temas claramente de censura de la página pues no podemos mostrar porque son muy explícitas o tocan temas bastante sensibles que por el tipo de plataforma en la que estamos pues no los voy a estar poniendo, pero pues en las otras redes sociales posiblemente sí pueda compartir algunas imágenes o si no les voy a decir cómo encontrarlas durante el video. Ahora, si nos están viendo desde Facebook, desde YouTube, ya saben que nos apoyan muchísimo si se suscriben a la página, si le dan seguir a la página y si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de darle seguir a la cuenta de Aterrador. Empecemos con el caso de hoy que es bastante interesante. El caso de hoy es acerca de Elías Abuela Sam, quien fue conocido como el apuñalador serial de Flint, quien fue arrestado en el año 2010 después de una serie de ataques a distintas personas en la calle. Verán, Elías Abuela Sam nació en una familia, digamos, no rica, pero algo acomodada. No sufrían realmente de dinero, pero tampoco tenían dinero para despilfarrar. Elías nació en una ciudad en Israel llamada Rambla. Y como les comento, realmente su familia no tenía muchísimo dinero, pero pues les iba bastante bien. No se sabe en qué fecha exactamente, pero la madre de Elías, Abuela Sam, se separó del padre biológico de Elías y se mudó a Estados Unidos de Norteamérica, donde contrajo matrimonio con un ciudadano americano y esto la ayudó a obtener la famosa Green Card. Pero nunca intentó realmente sacar la ciudadanía de Estados Unidos ni nada, sino simplemente se quedó como la esposa de un ciudadano americano con la Green Card para poder estar legalmente en Estados Unidos. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Elías Abuela Sam tuvo su adolescencia entre los años 80 y 90 y hay que entender que si bien actualmente ha disminuido bastante en muchos lugares los temas de discriminación hacia personas que no son de Estados Unidos por parte de personas que nacieron en Estados Unidos, en los años 80 y en los años 90 este tipo de bullying, de racismo, de discriminación hacia personas que eran migrantes de otros países era bastante común y Elías fue víctima de muchos malos tratos por parte de sus compañeros de clase, profesores y personas que vivían cerca de donde vivía Elías con su madre y con su padrastro. Así que en esta época se cree, porque no está comprobado realmente, Elías nunca dio ninguna clase de declaración acerca de esto, pero se tiene la idea de que Elías en esta adolescencia en la que sufrió cierto racismo o discriminación por parte de sus compañeros empezó a tener cierto resentimiento hacia diversas comunidades que habitaban cerca de donde él vivía. Ahorita vamos a llegar un poco más a ese tema por lo de las víctimas a las que él tenía como objetivo de sus ataques, pero en términos generales, aunque sufrió de racismo, de discriminación y todo, tuvo una infancia y una adolescencia y un crecimiento bastante normal dentro de lo que cabe o de lo que se pudiera considerar normal. Cuando terminó sus estudios de preparatoria realmente no ingresó a la universidad, sino tomó una especie de diplomado técnico que le sirvió para encontrar un trabajo en una institución mental y del comportamiento humano en North Spring, donde él era el encargado de darle mantenimiento a ciertos equipos mecánicos que se necesitaban operar en esta institución. Y aquí trabajó hasta el 2008. Pero antes de seguir avanzando con la historia hay que tener algo en claro de acuerdo a lo que se tiene de la historia de Elías Abuela Sam. Elías en esta institución pues duró bastantes años, desde finales de los 90 hasta el año 2008. Y es aquí, en esta institución, en la que se cree que por todo el contacto que tenía con doctores, con pacientes, muchos de los cuales no solamente eran pacientes psiquiátricos, sino aparte eran criminales confesos o criminales que por alguna razón habían sido diagnosticados con algún trastorno o algún problema mental y habían sido llevados a esta institución. Así que esto hizo, de acuerdo a las teorías que se tiene, que Elías empezara a notar ciertos comportamientos y viera como algunas de estas personas que pudieron haber estado en la prisión terminaran en una institución psiquiátrica por algún trastorno que tuvieron y eso en un futuro lo utilizó él como defensa en su juicio. Pero no nos adelantemos todavía. Antes de dejar su trabajo en esta institución, 4 años antes, se casó con su novia con la que ya llevaba un par de años saliendo, llamada Jessica Heard. Con ella se casó en el 2004 y aunque supuestamente de acuerdo a los testimonios
testimonios de Jessica tenían una relación bastante sana, en el 2007 se divorciaron por diferencias irreconciliables de parte de Jessica, en las que nunca quiso dar demasiados detalles por las entrevistas que le hicieron después del juicio. Aquí es donde empiezan algunos testimonios que de alguna manera entran en un poco en contradicción contra el desenlace o con lo que acabó haciendo Elías, y es porque Elías era considerado un buen ciudadano, una buena persona, un buen trabajador, un buen esposo, un buen yerno, y esto por todas las personas que lo conocían. Incluso la familia de su esposa Jessica lo consideraban como un buen hombre, aunque una de las personas de esta familia no lo consideraba una buena persona, y era el padre de Jessica, que decía que Elías tenía ciertos comportamientos violentos y agresivos de repente. Si bien nunca llegó a golpear realmente a Jessica ni nada, sí notaba cómo tenía algunos problemas de control de ira que afortunadamente nunca llegaron a nada con Jessica, pero que su padre sí notó y de los que dio declaraciones posteriormente al juicio. No sabemos exactamente cuáles de estos testimonios que se dieron durante el juicio o incluso después del juicio que llevó Elías Abuela Sam después de los ataques que cometió fueron realmente ciertos. Aquí el padre, aparentemente, de acuerdo a lo que pude investigar, para el padre nunca fue mucho de su agrado que su hija, una norteamericana, estuviera saliendo con un migrante israelí. Así que pudiera que en esta perspectiva del papá de Jessica hubiera algún tema racial o discriminatorio hacia Elías, más que realmente algún tema del comportamiento que hubiera tenido Elías con Jessica, porque ni Jessica, ni su madre, ni ninguna otra persona llegó a comentar que Elías tuviera alguna clase de comportamiento violento, manipulador o de ese tipo de abusos hacia Jessica. Así que pues está ahí la duda, nunca lo sabremos realmente. Después de terminar su matrimonio en el año 2007 y perder su trabajo en el año 2008, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó en la vida de Elías entre 2008 y 2010. Se tiene ciertas teorías de que pues fueron en estos meses, en estos 2 años, que pues la salud mental de Elías empezó a deteriorarse, que Elías saltaba de trabajo en trabajo, pero ningún trabajo realmente lo complementaba o lo hacía sentir tan satisfecho como el empleo que tenía como mecánico en esta institución de sanidad mental y psiquiatría. Pudiera ser que en estos 2 años en los que estuvo, digamos, medio desempleado o saltando de trabajo en trabajo, empezó a haber un deterioro mental en su psique que culminó en que en 2010 empezara una racha de ataques con un arma punzocortante hacia personas en la calle. Lo que hacía Elías es que tomaba su camioneta y empezaba a deambular por las zonas cercanas a donde vivía, más específicamente en Flint. Él iba conduciendo y se acercaba hacia alguna persona que estuviera sola. Aquí es donde pudiera nuevamente, en este caso, haber un tema racial, ya que todas sus víctimas, sin excepción, eran afrodescendientes. Así que aquí algunos teóricos de este caso, algunas personas que han examinado este caso, piensan que como Elías fue víctima de discriminación y racismo durante su infancia y adolescencia, cuando llegó a Estados Unidos, él de alguna manera pues no podía vengarse de pues las personas que le hacían bullying o que eran malos con él, sino que él buscó un objetivo, digamos, otra minoría para desquitarse con ellos, y en este caso fue la comunidad afroamericana y afrodescendiente, hacia los cuales él dejó ir toda su ira y en los que él enfocó todos sus ataques. Como les comento, iba en su camioneta, se detenía cuando veía a algún hombre solo, se acercaba a ellos, se bajaba de la camioneta y se acercaba para preguntarles si le podían dar alguna dirección o si lo podían ayudar porque a lo mejor su camioneta estaba fallando, o al menos era el pretexto con el cual se acercaba. Cuando la persona con la que se acercaba le brindaba un poco de asistencia y lograba acercarse lo suficiente, es cuando Elías sacaba un objeto punzocortante como los que tienes tú en la cocina y agredía a la persona, intentando atacarla directamente en la zona del pecho y el estómago. Afortunadamente, muy pocas personas de las que fueron atacadas por Elías terminaron perdiendo la vida, y esto hizo que la policía creara un cuerpo especial o un grupo especial para localizar a quien llamaron el apuñalador serial de Flint, porque a partir del 4 de agosto del 2010 empezaron a determinar que había demasiadas personas siendo atacadas en la calle, y al momento de describir el ataque pues había demasiadas similitudes entre varios ataques, había demasiadas similitudes entre los ataques que se reportaba, y esto también ayudó a que la policía pudiera tener una descripción más o menos de cómo podía lucir el atacante, que era
Elías Abu el-Assam. Se entrevistó a algunos testigos, a algunas de las víctimas que sobrevivieron y ya se tenía una imagen que voy a ver si encuentro y te la voy a poner por aquí, que era una especie de retrato hablado. A esto también hay que sumarle que Elías no era muy cuidadoso en seleccionar los lugares donde iba a atacar. Él, digamos que el primer filtro que tenía antes de atacar a una persona era ver si estaba sola, y aquí fue donde cometió algunos errores, si quieren verlo así, porque algunos de los ataques que realizó los hizo enfrente de cámaras de seguridad, y si bien no se pudo tener una imagen clara de su mirada, de su cara, sí se podía tener ciertas pistas de cómo solía vestir Elías, de cómo solía caminar, y para tener una imagen más clara del apuñalador serial de Flint. El 5 de agosto, un día después de que la policía se pusiera realmente a investigar todos estos ataques, se detuvo a Elías Abu el-Assam en Virginia, y aunque la razón de su detención en ese momento tenía que ver con ataques con arma punzocortante, no era realmente con los ataques aleatorios que se tenían en la investigación de los policías, sino que se le estaba buscando a Elías por haber estado involucrado en lo que la policía en ese momento corroboró como una riña entre dos borrachos afuera de un bar e intento de apuñalamiento por parte de uno al otro, pero como realmente en ese momento la víctima estaba algo borracha, no se procedió y se dejó ir a Elías, pero cuando se entrevistó posteriormente a la víctima de ese ataque en el bar, se dieron cuenta, de acuerdo al testimonio de la víctima, que él realmente no conocía a la persona que lo había atacado, que era Elías, sino que él iba saliendo del bar una noche y una persona en una camioneta se acercó a él, le preguntó por algo y dado que él estaba un poco borracho, intentó atacarlo, él medio se defendió, pero no pudo hacer gran cosa y realmente cuando llegó la policía, pues como estaba en un estado inconveniente, no pudo dar una descripción de los sucesos más clara hasta tiempo después. Y es curioso cómo aquí lo estaban intentando arrestar por uno de los ataques que había cometido, pero sin tener en cuenta que ese ataque afuera del bar tenía que ver con los otros ataques que la policía estaba investigando en ese momento. Elías fue puesto en libertad después de haber sido arrestado por la policía el 5 de agosto y pues se le tomaron fotos, se tomaron sus huellas y pues la descripción en general que tenía Elías, y la policía eventualmente lo relacionó con los otros ataques y le mostraron a las otras víctimas la imagen que tenían de Elías en la foto, toda la descripción que habían tenido cuando lo habían arrestado el 5 de agosto en Virginia, y todos los testigos aseguraron que Elías era la persona que los había atacado, o si no habían sido víctimas de un ataque por parte de Elías, que era la persona a la que habían visto atacando a otra persona. Así que la policía empezó a tener una certeza casi del 100% que esta persona a la que habían arrestado por una posible riña en un bar era el famoso apuñalador de Flint. Un par de días después, cerca del 14 o 15 de agosto, Elías huyó a Atlanta y compró un boleto de avión intentando huir a Tel Aviv, en Israel, porque pensaba que ahí no iban a extraditarlo porque pues tenía la ciudadanía israelí, y digamos que Estados Unidos e Israel pues no tienen una muy buena relación en ese momento. No es que la tengan en este momento, claro, pero pues en ese momento había más tensiones y pensaba Elías que iba a ser la manera de evadir sus crímenes, pero fue arrestado y el 26 de agosto se le llevó a Flint para empezar su juicio y se le negó cualquier clase de fianza por el riesgo a que escapara y por la gravedad de los crímenes que había cometido, ya que en ese momento habían 6 cargos de homicidio que iban en contra de Elías y algunos otros cargos por asalto a mano armada. A la última persona a la que le quitó la vida se llamaba Arnold y ocurrió el ataque el 2 de agosto, 2 días antes de haber sido arrestado por lo de la riña en el bar y 10 días antes aproximadamente de que lo hubieran arrestado de manera definitiva por todos los demás ataques. Como el ataque hacia Arnold y su posterior muerte fue el último crimen que cometió Elías, la fiscalía intentó primero culparlo por ese asesinato, en lo que lograban recolectar más pruebas para que pues los otros asesinatos también fueran sumados a la sentencia y al juicio de Elías. Aquí es donde pasa algo raro que no muchas ocasiones pasa en juicios, y fue que
Aunque el juicio era nada más por el asesinato de Arnold y le estaban buscando dar unos 20 años más o menos de prisión, el juez aceptó todas las pruebas que tuvieran de los otros ataques y de los otros asesinatos. Así que si bien el juicio nada más era por un solo homicidio, se aceptaron todas las pruebas de los otros asesinatos para, digamos que, agravar el caso que estaban creando en contra de Elías. Y así, el 8 de mayo del 2012, casi 2 años después de que Elías fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, comenzó el juicio en contra del apuñalador de Flint por el asesinato de Arnold Minor. En este punto de la historia me salté un pequeño detalle, el cómo lograron dar con Elías y cómo lograron arrestarlo en Atlanta. Y es que un tío, hermano de su madre, dio pista a la policía de que Elías iba a huir al aeropuerto en Atlanta para intentar escapar del país. Y no solamente eso, sino que le dio ropa a la policía que era de Elías, y en uno de los pants que le dio el tío de Elías a la policía encontraron sangre que posteriormente confirmaron que era sangre de Arnold Minor. Así que el tío de Elías fue una de las piezas fundamentales en el arresto y en la posterior condena hacia Elías, porque pues no se sabe realmente si a lo mejor sin la participación del tío Elías hubiera escapado del país y nunca se hubieran resuelto estos homicidios o nunca se hubiera podido arrestar al culpable de los asesinatos. Ahora, no sé si se acuerdan que en el principio del video yo les hablaba acerca de que Elías trabajó en una institución psiquiátrica y del comportamiento humano. Pues bien, aquí fue donde se cree que ideó lo que la defensa intentó usar para reducir los cargos que había en contra de Elías. Y es que optaron por una defensa en la cual decían que Elías tenía alguna clase de trastorno psicológico o psiquiátrico que había hecho que tuviera varios lapsos en los que perdía conciencia de sí mismo, y eran los lapsos en los que Elías cometía los asesinatos, y presentaron a un psiquiatra para respaldar esta teoría, pero pues el psiquiatra realmente era una persona que estaba especializado en tratamiento de alcoholismo y adicciones, por lo cual no era un testimonio bastante fuerte que cimentara la teoría de que Elías tenía algún trastorno psicológico que desencadenara en ataques psicóticos e intentos de asesinato o homicidio. Así que cuando la fiscalía presentó unos psiquiatras especializados en ese tipo de comportamientos y trastornos, fue que la defensa por alguna clase de trastorno psiquiátrico de Elías se cayó completamente, porque estos psiquiatras sí decían que tenía algunos temas psicológicos de la infancia y la adolescencia, pero que ninguno de esos temas era razón suficiente como para generarle algún trauma, que él asesinara personas de manera inconsciente y que no supiera lo que estuviera haciendo, y que Elías era completamente consciente de que lo que estaba haciendo era asesinato y que era algo malo que no tenía que estar haciendo. Y aunque les comento que el juicio fue nada más por el asesinato de Arnold Minor, todos los otros homicidios y las pruebas que se presentaron durante el juicio, gracias a que el juez lo permitió, fueron un agravante en el caso de Elías Abuela Sam, y es lo que hizo que su condena fuera aún mayor. El 22 de mayo del 2012, solamente 14 días después de que iniciara el juicio, al jurado solamente le tomó 1 hora declarar culpable a Elías Abuela Sam por 5 homicidios, y el 25 de junio del 2012 el juez dictó sentencia a Elías, y la sentencia que le dieron por estos homicidios y estos ataques fue de cadena perpetua o vida en prisión sin ninguna clase de posibilidad a libertad condicional ni libertad bajo fianza. En total hubo 5 víctimas que se tiene con una certeza del 100% que fueron víctimas de Elías Abuela Sam, 4 en la que había literalmente pruebas de ADN o que lo relacionaban directamente con los crímenes, y otra víctima con la que nunca se pudo realizar una conexión, pero pues todo el método en el que era atacado, el horario en el que había sido atacado, la descripción de la persona que lo había atacado, pues empataba bastante con la descripción y con los otros asesinatos, pero nunca se pudo relacionar realmente, así que por eso se habla entre 5 y 6 víctimas o entre 4 y 6 víctimas del apuñalador serial de Flint. Y además, aparte de estas 4 a 6 víctimas mortales, se tiene un registro de 13 personas que fueron atacadas por Elías o una persona bastante similar
similar a Elías, pero que afortunadamente sobrevivieron al ataque. Una de ellas, de hecho, dio entrevistas, te la voy a poner aquí. Es un muchacho que dio algunas entrevistas después de haber sido atacado por Elías y de hecho muestra cómo en su pecho se ven las heridas que le ocasionó el ataque que recibió por parte de Elías. Ahora, en el 2015, Elías y su abogado intentaron buscar que se extraditara a Israel para que de alguna manera, a lo mejor que cuando llegara a Israel por algunos temas burocráticos o de leyes, fuera puesto en libertad. Pero de manera sorprendente para este caso, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy tajante en negar cualquier petición de extradición por parte de Elías para regresarlo a su país natal, que es Israel. Así que por el momento sigue en prisión y además durante sus años que ha estado en prisión se ha visto envuelto en algunos temas de peleas y comportamiento violento de su parte hacia otros reos de la prisión. Así que pues cualquier clase de petición que pudiera intentar hacer Elías muy posiblemente vaya a ser negada por su mal comportamiento en prisión. Así que Elías sigue en prisión y muy posiblemente su vida termine tras las rejas. Y este fue el caso de Elías Abuela Sam, un caso bastante aterrador si lo piensas, ya que tú pudieras estar caminando por la calle, una persona extraña se te acerca para preguntarte una dirección o para pedirte asistencia con algún problema con su vehículo y ser atacado por el simple hecho de haber sido amable con esa persona desconocida. Así que ya lo sabes, puedes encontrar el contenido de Aterrador en las demás redes sociales. En YouTube y Facebook nos encuentras como Aterrador, en Instagram nos encuentras como Aterrador-OF y en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. En estas últimas dos páginas podrás encontrar contenido más corto, cápsulas, no solamente de los temas de los que hablamos, sino otros temas aterradores y criminales. No se te olvide seguirnos en esas páginas porque nos apoyarías bastante. También si te gustó el video, por favor deja tu like acá abajito, comenta qué te pareció el caso y si tienes algún caso del que te gustaría que hablemos en un futuro, también aceptamos sugerencias. Puedes dejar acá abajo tu comentario o si gustas mandar algún mensaje privado para contar alguna historia o algún tema del que gustes hablar. Este fue el caso de Elías Abuela Sam, el apuñalador serial de Flint. Yo soy Alex Rodríguez y nos vemos en el siguiente video aterrador.